bienvenidos a todos a esta nueva actividad del Centro de Extensión Psicoanalítico, el CEP, en el ciclo 2022 dedicado a el malestar en la cultura en la actualidad. Quiero contarles un poco de qué se trata el CEP. En el año 1984, con la alegría del advenimiento de la democracia, un grupo entusiasta de psicoanalistas tuvo la bienhadada idea de poner en circulación en la comunidad el discurso psicoanalítico, sacarlo del encierro del consultorio, discurso psicoanalítico que durante la dictadura había estado sofocado. La idea era siempre hablar un psicoanalista con algún representante de la cultura, las ciencias, así es que por el CEP han desfilado políticos, filósofos, científicos, juristas, artistas, etcétera. Las actividades fueron siempre dirigidas a la comunidad toda, libres y gratuitas, para lo cual hemos contado con el apoyo del Centro Cultural San Martín, de la Secretaría de la Cultura de la ciudad. La finalidad, que es la que quiero recordar también especialmente para la actividad de hoy, es que después de escuchar a los oradores, un psicoanalista y una escritora, se abra el foro para que todos los participantes que tengan ganas de poner su palabra, su pensamiento, de debatir, de reflexionar, de preguntar a los oradores, que pueden hacerlo. Es más, esa es la finalidad última del armado de la actividad. En este momento han ido variando las instituciones que componemos el CEP. En este momento las instituciones participantes somos el Círculo Psicoanalítico Freudiano, del que tengo el orgullo y la alegría de pertenecer, la Cosa Freudiana, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural, Mayéutica, Institución Psicoanalítica, Testimonios, Institución Psicoanalítica, y Trilce, Institución del Psicoanálisis. Bueno, los dejo con Miriam, que va a contarles cómo va a desarrollarse la actividad del día. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, esta es la segunda actividad del año, ¿sí? Organizada por el Círculo Freudiano y por Testimonios, institución psicoanalítica de quien tengo el gusto de formar parte. Le pusimos a esta actividad, pensando cómo llamarla, el amor romántico en crisis. ¿Será que estas nuevas modalidades, estas nuevas apps han enredado al amor? ¿Es que ha quedado entonces el amor atrapado en las redes? Atrapado, como el poema de Borges. Es el amor. ¿Tendré que ocultarme o que huir? Crecen los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. Abrimos así, porque de esto vamos a hablar esta tarde, abrimos así la actividad de hoy. Espero que hayan disfrutado de la película. A mí me complace presentar a los oradores esta noche.
Hoy vamos a escuchar primero a Alicia Borinsky. Alicia Borinsky es argentina, es una prolífica escritora en inglés y castellano. Su obra abarca ficción, poesía, crítica y teoría literaria. Ha recibido varios premios, entre ellos la beca Guggenheim. En 2021 fue nombrada miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y le fue otorgado el premio Enrique Anderson Invert por su trayectoria en las letras y la cultura. Entre los títulos de sus libros figuran Frívolas y pecadoras, Las ciudades perdidas van al paraíso, Golpes bajos, La mujer de mi marido. Ha sido jurado académico para el premio Lucian Freud por la Universidad de Boston. Es profesora de literatura latinoamericana y comparada en la Universidad de Boston y directora del programa de letras hispánicas. Después de Alicia, vamos a escuchar a Juan Manuel Areco, psicoanalista, docente, que ha ganado el Accessit al premio Lucian Freud por su trabajo El amor en los tiempos del light. Bueno, Alicia, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Eva, y muchas gracias a todos por estar acá. Yo, claro, vengo con el recuerdo nítido de la voz grave de Carlos Bruch, a quien quiero dedicarle un pensamiento, y es que lo extrañamos y que él sí ha sido una muestra de generosidad y amor con tantos y para tantos de nosotros. En todo caso, hoy les quiero hablar un poco del amor romántico pandémico, pero no tanto desde un punto de vista académico, como presentarles algunas escenas de mi escritura de un libro que está ya casi terminado y que he escrito durante esta pandemia. Sin embargo, me gustaría comentarles muy brevemente algo sobre esta película que armaron, esta especie de antología del amor romántico, y hacer una puntualización. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta de que hay un filtro, o sea, de que las películas y estas escenas trabajan con la proyección del público para tener estos sentimientos. Al mismo tiempo, están dobladas. Entonces, la idea de autenticidad, sinceridad, acceso a las emociones, está en forma parentética. Las palabras no salen de las bocas, es una manera de hacernos ver que el amor romántico es una historia que se ha contado a través del tiempo. Las mujeres en estas corrientes de críticas de la cultura hemos advertido desde hace bastante tiempo que la idea del amor romántico centrada en la seducción, centrada en el deseo de los cuerpos que siempre sucumben ante lo patriarcal. Hubo una sola película, que era una película lésbica que vimos. Todo eso va a ser parte para nosotros de una suerte de arqueología. Me gustó mucho que me dieran pie para que les leyera, dentro de la problemática que he estado trazando en estas escenas, una cosa que a mí me sorprendió mucho es que lo que nos ha estado pasando a través del aislamiento, o sea, estar aislado, ¿qué significaba hablar la lengua propia? La lengua propia en general no es propia porque nos pertenece a nosotros, sino que nos resulta no ajena porque trae consigo todas las voces que la hablan, que nos rodean y en las cuales nos reconocemos. Entonces, nuevas epistemologías son necesarias, así como cuando Colón descubrió las Américas, su epistemología era medieval y le hacía ver cosas, en lugar de ver lo nuevo, le hacía ver lo que ya había leído y lo que le habían inculcado. Yo creo que el relato del amor romántico nos ha estado contando una historia que en ciertos momentos no nos permite ver azorados algo que este nuevo
esta nueva condición planetaria puede haber estado planteándonos desde el vamos. Entonces, les doy una escena, lengua materna. Desarrapada, pero cubierta de joyas, políglota, no me dice nada, ni me cuenta sus sueños, ni me deja abrir el ropero. Ahí están sus verdaderos disfraces, ahí los vestigios de aquel presente extraordinario. Soy heredera de un tesoro humilde y escondido. ¿Tendrás la llave? En un minuto te la devuelvo. Entonces, entre estas ilusiones de diálogo, que son la condición fundamental del amor romántico, nos sentimos entendidos, nos sentimos contenidos, nos sentimos pensados en el discurso del otro, un papel importante es el humor, ¿no? El humor es un instrumento importante y muchas veces lo que decimos enamorados es: me encanta su sentido del humor. Entonces, me encanta su sentido del humor. Es una muestra gratis, no la puedo vender, pero sí prestarla. Esta misma noche, antes de acostarnos, yo del lado del abismo, vos como siempre. Tuvimos que separarnos, tuvimos que tener una visión de nuestros cuerpos que no era una visión de estar alejado de la otra persona por pudor, sino por miedo al contagio, por miedo a que nos pasara lo peor. Entonces hay que confesarlo, hay que confesar que acaso ese proceso para que se revierta tienen que pasar muchas cosas en nuestra sociedad y en la cultura, pero por lo menos confesar. Confesiones inútiles. Debes saber que siempre quise evitarte. Miedo a las historias de tu aliento, la comida de hace rato, el roce de un brazo, la inminencia del beso porque sí. Con barbijo y a la distancia. Pasión por mis límites, fidelidad al cuerpo recién bañado, intimidad conmigo misma. Es la temporada ideal. No entres, no te acerques, seamos como nunca fuimos. Entonces, algo que ha sido magnificado en esta pandemia han sido las relaciones familiares. O sea, por un lado, algunos pudimos ver a nuestros familiares, otros no, pero el círculo como que se fue cerrando cada vez más y empezaron a aparecer, a ser destacados en este fresco que son nuestras vidas, ciertas figuras que habían sido de alguna manera tamizadas, filtradas por amistades, por desconocidos, por todo eso. Y así como la lengua materna se vuelve algo anémica cuando no la hablamos con extraños, cuando no la escuchamos, cuando no nos trae ese reguero de vida, y de vida contaminada por otras, de vida que no nos pertenece, así las relaciones con las madres se vuelven sarcásticamente complicadas. Menú número 3. La entradita corre por mi cuenta, pero se la cargo a mi mamá, por algo soy la hija. Nunca quiere pagar, me pide crédito, habla de tonterías, aduce falta de fondos, dice: comamos el menú de ayer. Mira qué linda eras de chica, tan dócil, tan mía. Foto selfie, somos las endeudadas, cada una ávida de cobrarle a la otra. Amor romántico no, pero amor.
Entonces me salteo algunos menús que tengo acá. Y después los novios por internet, los novios que aparecen en estos relatos, la gente que hace una especie de performance, de escenificación para ponerse en pantalla y buscarse a través de diferencias geográficas, diferencias de edad y mentiras, ¿no? Como el policía de 60 años que atrapa al pedófilo que cree que está hablando con una nena de 12. Todas estas cuestiones que empiezan a aparecer. Y estos romances, que son romances que tienen un relato bastante establecido y donde la seducción es una seducción de estas estampillitas que vemos por Zoom. Entonces hay una gran filatelia en todo esto, pero de eso no les voy a leer nada, pero una de las escenas, no tomar una cosa por otra. El novio número 3, mejor que el 2. Así en alegre secuencia, hasta que uno le recuerde al otro. Y ahí nace el tango. Baila como ninguna, canta desentonada, se maquilla demasiado para que no la veas, no sea que te sumes a su memoria. Entonces todo esto adquiere por soledad, por aislamiento de la palabra, la calidad de un aforismo, ¿no? La calidad de algo que filosóficamente nos dice algo. Así como en estas películas del amor romántico, una flor, una mirada, un mensaje de mail significa muchísimo, mucho más allá de su simbolismo, las palabras también, por la página en blanco y por las amistades en blanco, por ese gran silencio, adquieren más peso. Ay, 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 solemne ataque filosófico. El ojo que ves te mira, el ojo que no ves, acaso no exista, aunque te escriba, acaricie y me mande este mensaje. Entonces, una de las cosas que pasó con la pandemia es que tuvimos acceso a un vocabulario muy, pero muy amoroso, un vocabulario de ensamblamiento. Entonces dejamos de lado antiguas preocupaciones. Y una de las escenas más tristes de este libro son las quejas de algo que a la gente le preocupaba mucho, que era la lombriz solitaria. ¿Se acuerdan de la lombriz solitaria? Entonces, pandémico, ella ve como los recién llegados desmontan su casa. La lombriz solitaria observa sus regodeos. Chispa asfixiante. Penetraron ya a la vieja anfitriona, dulce, delgada, tímida monitora del inodoro. La conozco, disciplinada, triste, tranquila. Antes bordaban de día y a media tarde, ventana entornada. El tiempo medido por transeúntes. Esperaban al señor de la bolsa de fruta. ¿A dónde va? ¿Nos mirará antes de que estos rapaces malignos terminen con nosotras? Tantas preguntas. Hagamos un concurso. Entonces, no les voy a leer todos breves textos para terminar. Pandemonio de la pandemia. Amores antisépticos. Tiene menos miedo que yo. No me toca. Despilfarra la distancia que nos une. Habla, insisto, queridos míos, flotemos en este planeta, callados, cuidadosos, amantes desmemoriados, cultivemos la oscuridad de la noche a toda hora. Te espero mañana, sin palabras. Entonces, por último, esta historia de la familia, otra vez. Esta historia de la familia que, claro, ustedes como psicoanalistas van a interpretar mucho mejor que yo, pero recurre
en las escenas, como recurre durante todo el pensamiento de la pandemia y durante todo el pensamiento del amor en la pandemia. Habrá amor romántico, pero ustedes ven que es una arqueología la que evocamos, son historias que ya pasaron, que son distintas. El cine ahora nos brinda otras cosas, mucho más desgarradoras, más ambiguas, más ubicadas en una especie de zigzagueo de género y zigzagueo del deseo sexual. Pero en fin, para terminar, aire de familia. Las mujeres son 3 y cada una se parece a la otra, pero se creen únicas. Cuando una se hace los rulos, la otra la despierta. Cuando la otra se duerme, ella le dice, ya no sos la misma. De tarde en tarde, la madre satisfecha se cepilla la cara. Miro el resplandor de sus dientes. ¿Cómo me gustaría que me defienda, muerda a nuestros enemigos, me reduzca la cabecita para colgársela del cuello? Bueno, yo con esto paro aquí y después en el diálogo les cuento otras cosas que tienen que ver con la traducción. Gracias. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Seguimos con Juan Manuel Areco, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Perfecto, bárbaro. Bueno, primero agradecer a la gente del CEP y a Eva, sobre todo, que pensó en mí para esta actividad. Es un gran honor para mí estar acá porque, bueno, aparte en 2019, cuando yo estaba empezando a escribir el texto que después fue premiado en el premio Lucian Freud, un gran puntapié fue el ciclo de los viernes del 2019 que se hacía en el San Martín todavía, al que, bueno, pude ir como oyente, digamos. Bueno, yo un poco voy a hablar de qué pasa entonces con las redes sociales, este amor romántico en la época. Primero entender un poco las características puntuales de esta época, como una cuestión de la hiperinformación, la hipercomunicación, hipervoyeurismo e hiperexhibicionismo, ¿no? Cómo las redes sociales han potenciado todo este mundo de la imagen y ha tomado mucho más valor y mucha más fuerza. Por momentos pareciera que el perfil en la red social es un poco un currículum vitae social de las personas y la necesidad de todo el tiempo estar compartiendo cosas, antes en Facebook, ahora un poco más en Instagram. En base a esto, yo traje acá un poema de Eduardo Sabino, que está en Los aviones no se caen, que se llama Derecho, y dice: no tengo ganas de compartir nada con el mundo hoy, pero eso ya no es un derecho. Bueno, un poco un poeta joven, digamos, que ve la obligación, si se quiere, de este universo cibernético en el que hay que constantemente mostrarse para efectivamente ser alguien en este tejido social. Pienso en Andy Warhol cuando a fines de los 60 planteaba que en el futuro todos iban a tener sus 15 minutos de fama, ¿no? Bueno, eso como que se habría invertido, digamos, y responde más a lo que después el artista Banksy planteó, de que en realidad en el futuro todos iban a tener sus 15 minutos de anonimato, que hoy en día parecen tan difíciles de tenerlo, ¿no? Hay una sobreexposición y una necesidad de estar en constante mostrarse, y cómo se mira y cómo se es mirado. Como otro signo de época podemos pensar la cuestión del rendimiento y de que cómo todo tiene que estar potenciado a su máxima capacidad, ¿no? Ahí podemos pensar la cuestión Foucaultiana del empresario de sí mismo. Pero cuando yo escribía mi trabajo, digamos, pensaba en que en realidad, esto es una forma mía de pensarlo, el empresario más como una cuestión de producción, y en realidad en la red, basado en el dualismo de ser y parecer, hay una cuestión más parecida a la de la publicidad. Es más importante vender algo que el hecho de la producción en sí. Es más importante el parecer que el ser, y muchas veces el ser solamente es para lograr cierto parecer. Entonces, bueno, así es como quizás podemos hablar de una cuestión más de
de publicista de sí mismo, muy vinculado también, toda la publicidad obviamente, con el mundo de la fotografía y el audiovisual, ¿no? En este caso puntualmente en las redes. Ahora creo que hay algunas advertencias incluso, no hay que olvidar siempre que las personas moldean a gusto y piacere, digamos, su perfil. Hay muchas opciones para retocar imágenes, primero también para seleccionar, ¿no? lo que uno elige mostrar, pero esas fotografías se van convirtiendo en una inmensa película que pareciera no tener fin, que después, bueno, eso lo voy a tratar en otro momento. Entonces, bueno, volvemos al mundo de las imágenes, de la edición y de la selección de estas imágenes, ¿no? Si lo pensamos en términos del estadio especular, en ese momento, cuando Lacan plantea el estadio del espejo, el yo se apoya en esa figura ortopédica que le devuelve la imagen especular. Acá en realidad lo que está ocurriendo es que el yo se refleja en una imagen que desde su omnipotencia narcisista diseña a imagen y semejanza supuestamente, pero que en realidad, como dije hace un rato, es a gusto y placer. Bueno, estas cuestiones lógicamente generan que en el universo de Internet y de las redes sociales el narcisismo aflore en gran cantidad. ¿Por qué? Porque todos se muestran en su mejor versión, todos nos mostramos desde nuestra mejor versión. ¿Y cuál es la situación que ocurre? Que cuando dos personas interactúan a través de las redes, que hoy en día, si fuese un código social, si se quiere, es como una de las primeras instancias, se encuentran dos narcisismos totalmente completos. Entonces, al no haber ningún tipo de falla, ni de agujero, ni de ruptura, el otro se vuelve muy persecutorio. ¿Por qué? Porque uno compra la ficción desde la mejor versión del otro. Y el yo termina reducido a escombros, digamos. Entonces, bueno, ahí es donde efectivamente es tan complejo pasar de una cuestión virtual a una cuestión más desde la presencialidad, ¿no? Pero la problemática que acarrea esta situación es el hecho de que otra de las características de la época tiene que ver con el mandato a gozar, digamos, un impulso hacia el goce pleno y constante. Tiene que ver también con una retroalimentación con el mundo de las redes, ¿no? Esta cuestión de estar en constante felicidad, plenitud, bueno, choca con esta cuestión persecutoria del otro completo. Hace unos meses leía una novela de Alan Pauls que se llama La mitad fantasma, y en algún momento plantea la cuestión de esas mallas elastizadas y metalizadas, si se quiere, de la ciencia ficción, ¿no? Y pensaba esta cuestión, estos trajes, digamos, tan impolutos, futuristas, que no permiten dejar ningún tipo de huella, ningún tipo de marca. E inmediatamente lo asocié con la película de Woody Allen de principios de los 70, de Sleeper o El Dormilón, en la que efectivamente, bueno, él queda criogenizado, entonces a partir de ahí se despierta 200 años después, un universo en el que usan estas mallas, y cómo cuando quiere tener un encuentro sexual con el personaje de Diane Keaton se mofa, digamos, de la sexualidad del siglo XX, y ellos entran en una máquina totalmente impoluta y, bueno, salen al instante, digamos, totalmente satisfechos. Pero bueno, pienso en esta cuestión de cómo las personas se van en la red, esta cuestión de ir imaginarizando al otro en su cuestión perfecta, y pensaba también en el último disco de Babasónicos, que en la canción Vacío, en un momento dice: nos estábamos inventando el uno al otro, todo el tiempo a toda máquina, sin saber que esos inventos son pesados de llevar. Y no solo son pesados, son pesadísimos para el otro, son pesadísimos para uno también, ¿no? Es la carga desde los dos lugares. No es que ninguno se salve en esto. Entonces, bueno, pensaba, o mejor que pensar, digamos, para hilar un poco con la temática de la convocatoria, el amor de la época, ¿no?
que se muestra un poco desde la semejanza y la similitud, no tanto desde la diferencia. Y sí, desde el poder se muestra, pero no desde el poder como relación de poder, porque incluso eso está un poco velado, si se quiere, y se busca justamente lo opuesto, que no ocurra, digamos, o por lo menos se intenta, o son los discursos más actuales, pero sí desde el poder ser, ¿no? Desde esta cuestión de la potencia, de la pareja como potenciador. Una pareja, un vínculo de pareja, si se quiere, o una relación de pareja, para usar los términos actuales, tiene que lograr potenciarte, uno tiene que alcanzar su mejor versión a través o en compañía de la persona que tiene al lado. En esto, sí, voy a traer una cita de Byung-Chul Han en La agonía del Eros, en la que el autor plantea que el amor se positiva hoy para convertirse en una fórmula de disfrute. De ahí que deba engendrar ante todo sentimientos agradables. No es una acción, ni una narración, ni ningún drama, sino una emoción y una excitación sin consecuencias. Está libre de la negatividad de la herida, del asalto o de la caída. Caer en el amor sería ya demasiado negativo. Pero precisamente esta negatividad constituye el amor. El amor no es una posibilidad, no se debe a nuestra iniciativa, es sin razón, nos invade y nos hiere. La sociedad del rendimiento, dominada por el poder, en la que todo es posible, todo es iniciativa y proyecto, no tiene ningún acceso al amor como herida y pasión, ¿no? Esa herida y pasión, digamos, de la que un poco vimos en el clip, ¿no? Porque, bueno, el amor romántico, sin dudas que tiene esta cuestión apasionada como uno de sus pilares. Pero entonces, bueno, volviendo a la cita de recién, lo que podemos entender, o lo que por lo menos me permite pensar, después veremos en el intercambio, que consumar no alcanza, ¿no? Pareciera que al final efectivamente se necesita sí o sí cierto limitante, cierto tope, cierto no, un no que quizás pueda posibilitar otro sí. Yo creo que el amar tiene sus características, ¿no? Oceánicas, como el sentimiento oceánico más freudiano, pero el amor no, el amor limita, de base limita al yo, lo evade plenamente. Entonces, cuando pensaba en estas cuestiones del amar, se me ocurría el hecho de cómo antes, en otra época, Internet se usaba la expresión navegar en Internet. Y el navegar en general tiene que ver con ir de un puerto a otro. Siempre hay un lugar en el cual, bueno, se echa el ancla, ¿no? Y cómo hoy en día, en realidad, mediante el escroleo, si se quiere, de ir pasando y pasando imágenes y cualquier... A ver, bueno. Ahí está. El ir pasando imágenes y un eterno continuado que nunca encuentra un continente, ¿no? Nunca encuentra un límite. Es totalmente ilimitado, pero es ilimitado en sus opciones, no en sus elecciones. Porque para poder elegir, efectivamente, si yo elijo A, también estoy diciéndole que no a B. Ante esta multiplicidad e infinidad de opciones, la posibilidad de una elección se hace realmente mucho más compleja. Entonces pienso, ¿dónde puede encontrarse cierto límite, cierto agujero en estos océanos de imágenes? Bueno, creo que claramente en el amor, creo que en el arte, siempre y cuando sea más una metáfora que una metonimia, en el psicoanálisis, lógicamente, quizás en la filosofía también. En esto pienso que la crisis del amor romántico, si es que se puede hablar de ella, tiene que ver con una cuestión lógica de que en realidad el amor romántico fue la forma en la que desde hace un tiempo prolongado se viene encarnando el relato del amor, pero el amor agujerea per se. Entonces, si el amor per se tiene esta cuestión de caída, ¿cómo lograr adaptarlo al clima de la época que no lo tolera? Entonces, bueno, creo que en ese contexto, en el que efectivamente el amor es uno de los últimos bastiones de la inutilidad y la improductividad, que hay que ver si eso se puede permitir en una sociedad como la actual, lógicamente toman fuerza cuestiones más de poliamor y amor libre y demás, pero en realidad yo no creo que esté mal per se, obviamente, no es una crítica a esos nuevos discursos, sino que en realidad creo que vienen a solucionar cuestiones del amor romántico, claramente,
vienen a hacer entrar a otras subjetividades en un discurso que el que antes no los alojaba, y eso es muy válido, pero en realidad, mediante estas cuestiones de contratos y cada vez más letra chica, se busca intentar tapar esa falta del amor, esa cuestión del amor que va a estar por más palabra que se le ponga, porque es justamente del orden de lo indecible, no de lo pactable o de lo que se puede lograr con contratos. También lo mismo en relación a la desafectivización de algunos términos o palabras, cientificar, creo, ciertos discursos, ciertos términos amorosos, como antes en otro momento se podía pensar en relaciones de noviazgo y ahora se habla a veces de vínculo sexoafectivo, esta cuestión de que pareciera como que la gente a veces ya no es linda, sino que es hegemónica. También, lógicamente, es como quizás recubrirse o cubrirse de algo, pero esos caparazones o armazones yoicos, no, el lenguaje aséptimo tampoco soluciona nada, ¿no? Porque efectivamente viene de otro órbita. Para ir cerrando un poco y abrir el lugar a las intervenciones de todos, pensaba en el final de la película de Annie Hall, ¿no? Que tiene un chiste y una reflexión. El chiste es que va una persona al médico y le dice, mi hermano, al psiquiatra, mi hermano cree que es una gallina ponedora de huevos. Entonces el psiquiatra le responde, pensó en internarlo. Y el primero le dice, por supuesto, pero lo haría, pero necesito los huevos. Y ante esa reflexión, ante ese chiste, la reflexión es que, bueno, un poco las relaciones son esto, ¿no? Un poco cierta locura, cierta cuestión del absurdo, pero que la mayoría necesitamos los huevos. Y en vinculación con esto, pensaba en el banquete de Platón también, ¿no? En el momento en el que Diótima habla con Sócrates acerca de la diferencia entre los ignorantes, los sabios y los que aman la sabiduría. Siendo que los sabios o los dioses no tienen amor por la sabiduría porque ya lo son, digamos. Y los ignorantes no pueden desear algo que ni siquiera saben que necesitan o que carecen. Pero en cambio, y ahora voy a leer un pequeño fragmento de este pasaje, Diótima plantea, cuando Sócrates le pregunta quiénes son los que no son ni sabios ni ignorantes, plantea que hasta para un niño es ya evidente que son los que están en medio de estos dos, entre los cuales también estará Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas, y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. Pero, en cuanto a lo que tú pensaste que era Eros, no hay nada sorprendente en ello. Tú creíste, según me parece deducirlo de lo que dices, que Eros era lo amado y no lo que ama. Por esta razón, me imagino, te parecía Eros totalmente bello, pues lo que es susceptible de ser amado es también lo verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso, mientras que lo que ama tiene un carácter diferente, tal como yo lo describí. Acá me parece que se pueden pensar algunas cuestiones como por ejemplo la imaginarización del lugar del amor, ¿no? Esta cuestión de, no como un lugar al que llegar, sino como el movimiento inerte al deseo y el amor como letra viva, ¿no? Si es que se puede poner en letra. Y ahora sí, como últimas palabras, voy a leer un fragmento de La ilusión de los mamíferos de Julián López, que creo que, bueno, que puede servir un poco a modo de síntesis de esto que vengo hablando. Estar juntos era nadar contra la corriente caudalosa que necesita que todos sean sí mismos, que todos se conozcan a sí mismos y se mediten y se analicen y se cuestionen. Qué aburrimiento mortal ser uno mismo. ¿Quién podría preferir la ilusión de conocerse a la posibilidad de que ese conocimiento o esa confusión vengan de la ciénaga oscurísima del choque con un otro? Qué absurdo. Con esto doy por finalizada mi participación y bueno, lógicamente agradezco a todos por la participación y por el respeto y la escucha. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, Alicia.
Y como dijiste, queda abierto ahora el espacio para el intercambio, para las preguntas, para las críticas también, para que hablemos, ¿sí? Para que hablemos de este tema que nos ha convocado esta noche. Pueden escribir el comentario, la pregunta por el chat, o me levantan la mano y vemos cómo organizamos esta cuestión. No todos a la vez, por favor. Bueno, voy a romper el hielo un poco, Juan Manuel, me encantó lo que dijiste y remarco esto, resalto de la narrativa, ¿no? Del amor como narrativa y también cómo se niega, cómo se suprime el aspecto negativo también. Nombraste algo del orden de lo positivo, ¿no? Podríamos decir que vivimos en una sociedad profundamente positivizada, como un virus también, del cual no se habla, donde se niega constantemente la parte constitutiva, en el sentido dialéctico, de nuestra propia subjetividad, que es lo negativo, ¿no? En términos sartreanos, que la estructura psíquica está estructurada justamente de manera nihilizante, ¿no? Constantemente estamos negando, lo único que no advertimos de ello. En ese sentido también, bueno, es que Barthes describe también a la lengua como fascista, pero también a la escritura como con cierto apofatismo, con cierta negatividad, con cierta represión también, y de ahí la búsqueda también, ¿no? de esta la lengua que nos habita, que nos obliga a hablar, un monolingüismo impositivo también, ¿no? Impuesto, como la construcción de las naciones y los estados modernos. Como formado en letras, yo enseño la lengua, la enseño de esta manera, como un monolingüismo, ¿no? Siempre impositivo. No como lengua materna, siento que, y podríamos fundamentar de muchas maneras, cómo hablar de lengua materna también es el producto de una falogocentrización, para analogizar un poco el aspecto derridiano, ¿no? De un falogocentrismo histórico, por así decirlo, de la historia también falogocéntrica. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que nombrabas vos de dos esferas que se encuentran, ¿no? Por así decirlo, dos ideales, ideal del yo también, que tiene que ver con un yo ideal, también que se busca constantemente, y cómo a través de las imágenes que se potencian con las redes antisociales, esa imagen ideal con la que uno se encuentra, a su vez, lo realiza, de alguna forma lo completa, y claro, ¿qué negatividad se puede concebir, se puede contemplar en un otro o en una otra, cuando estoy absolutamente completo, ¿no? Esa completitud que hace que inexorablemente choque con un otro, ¿no? De ahí a la violencia también, porque Lacan también escribió acerca de la violencia justo en paralelo con el estadio del espejo, ¿no? Y que no hay forma de relacionarnos, sino de una manera que tenga cierto aspecto de la violencia para con un otro, al creer que yo soy yo, que es un oxímoron, ¿no? Me agradó mucho, sí, muchos aspectos de lo que dijiste. Miriam, no sé si puedo hacer Dale, sí. un comentario. Bueno, quería agradecerles a los dos, a Alicia y a Juan Manuel. Me resultó muy interesante la presentación que hizo cada uno con su estilo. Me pareció entender de lo que los dos dijeron que el amor romántico es lo que no hay en esta sociedad actual.
Y esto es lo que me resultó interesante, ¿no? Que no se puede hablar actualmente del amor romántico. Quizás podemos hablar de otra clase de amores, pero no del amor romántico por las características de la sociedad actual. Y esa relación es la que me interesaría que se pudiera desplegar. Bien, hasta ahí. Gracias. ¿Puedo contestarte? Bueno, muchas gracias. Este comentario es súper interesante. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Yo no creo que el amor romántico per se haya desaparecido de esta sociedad, porque hay una gran cultura de consumo de objetos del amor romántico. El día de San Valentín, las ediciones encuadernadas todavía de los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, la idea de fijar fecha de casamiento, hay toda hay todo un algodonarse de las relaciones entre la gente que tiene que ver con el amor romántico, darse flores, etcétera, etcétera. Hay cosas muy curiosas que suceden, y es cuando comenzaron a aceptarse las bodas gay. Es entonces entre los gays donde ha habido más indicios del amor romántico, que a veces nos han parecido anacrónicos por lo positivo de estas historias que nos retrotraen a otra época. Yo creo, sin embargo, que en Argentina hay algo que opera como un trasfondo de constante sorna con respecto al amor romántico, sin exilarlo de todos. Y ese es el tango, la tradición del tango, que es humorística, sarcástica, de perdedores, de traiciones, muy unida, y esto yo lo he explorado mucho en 2 libros míos, muy unida a la cuestión de comerciar con los cuerpos, ¿no? Entonces eso, digamos, existe. Muy distinta a la idea del amor romántico en México, donde evidentemente la tradición del bolero, somos novios, nos une un amor puro y sincero, se sigue cantando al mismo tiempo que vemos todos estos femicidios de estas mujeres que se encuentran como, digamos, desperdicios a lo largo de las carreteras. Entonces, en fin, el amor romántico, yo creo que como discurso cultural sigue existiendo en algún tipo de novelas, en algún tipo de erotismo muy blando, muy soft, que sigue existiendo. Me parece que, dado los movimientos feministas, se está descubriendo que en realidad es otra cosa, son instrumentos en algunos casos de opresión, en otros casos son máscaras, pero como les digo, a mí el tango me fascina porque el tango desde siempre tiene estas cosas: decime a dónde vas, alegre mascarita, mi querido, mi Pierrot dormido, o sea, todas estas cosas que tiene el tango de alguna manera nos van indicando a través de la marca de la lírica y la marca del baile que se trata de algo que en el tango hay un paso que se llama el arrepentido. Entonces el arrepentido, que es ese paso que parece que va a un lado, pero en realidad después se arrepiente y va para el otro sin completarse, es un poco el ritmo de lo que yo creo que salva a la cultura argentina de caer en las garras almibaradas del amor romántico. Bueno, tomo la palabra yo un poco. No me acuerdo en qué momento fue que hablaron de traducciones, creo que fue Emiliano también. Pensaba una obra que está ahora en Cervantes, la traducción de Matías Feldman,
cómo también las traducciones implican una lectura, ¿no? Y cómo la arquitectura de cada palabra seguramente concatenará cadenas significantes distintas para cada lector, y el espacio que puede haber entre lo que uno lee y lo que la persona escribió, en este caso lo que uno habla y lo que la persona escucha, ¿no? Creo que en esa distancia, en esa diferencia, en esos malos entendidos, que hoy en día quizás se busca eliminar, como un poco hablé hace un rato, intentando buscar discursos totales, discursos más bien de tipo que a veces parecieran más legales que del amor, ¿no? Pero bueno, igualmente la arquitectura de la palabra sigue igualmente permitiendo estos juegos y estas fallas y estos errores que son un poco motor de deseo, ¿no? Y que permiten el hecho de que un objeto se vuelva causa. Bueno, son cuestiones que me quedaron rebotando un poco de lo que escuché recién también y también de lo que había comentado Alicia anteriormente. ¿Hay alguna otra persona que quiera hablar o yo puedo seguir? Ah, bueno, Graciela, dale, yo me enmudezco. No se oye. Graciela. ¿Está muteada? Ahora sí, perdón, no me podía desmutear. No te calles, Alicia, por favor, porque justamente me llamó y me causó esto que dijiste de los boleros en México, ¿no? La perfecta convivencia entre el amor más romántico del bolero, expresado en el bolero, y los femicidios, ¿no? Como que no hubiera contradicción, lo cual me llevó a pensar en algo que está como sobrevolando, ¿no? Lo que fui escuchando, que es acerca de uno podría decir, bueno, ¿cuál es la verdad del amor? ¿No? Como que el asunto del amor trajera aparejado algo relativo a la verdad o no verdad del amor, ¿no? Bueno, quería introducir este tema. Claro, Graciela, gracias. Ya que me dijiste que no me callara la boca, te hablo. Mira, resulta que yo creo que es muy interesante todo el tema de la autenticidad, la sinceridad y el amor, ¿no? Entonces, somos novios, nos une un amor puro y sincero, o nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes por qué, ¿no? Todo son cosas de la vida, todo eso, y después aparecen estas minas en el camino. Ahora, ¿es la misma gente? ¿Es otra gente? ¿Es que hay un discurso de las orillas que se va enhebrando, y si la mujer que no quiere llevar ese anillo, esa alianza de la que cantan Libertad Lamarque en su época de boleros, y no me acuerdo quién era que cantaba con ella, pero digamos, esas cosas, curiosamente, el género del bolero lo va a entrever como un problema con Agustín Lara, que tiene estos tangos que se van convirtiendo en boleros en cierto modo. Ahora, en México eso se resuelve de una manera muy cómica, con el humor negro de Paquita, la del barrio, que quiere aplastar con esas rancheras que tiene, donde rata de 4 patas y cosas por el estilo, que son insultos. Entonces, ¿qué papel tiene el amor con esta relación violenta de los cuerpos? Ese es un gran tema
para estudiar, porque resulta que gran parte de las mujeres que se encuentran muertas en el camino, en la zona de México, son maquiladoras, ¿no? Entonces son las únicas que trabajan en una casa, muy probablemente cambian la dinámica familiar, patriarcal, y en fin, y se las dan justamente por haber tenido esos logros que parecen ser en la parejita burguesa el gran logro. Hagámonos avanzar juntos y qué sé yo. Y ustedes saben que en las poblaciones que tienen más necesidad, en Bolivia, en México y en otros países donde hay poblaciones rurales, hay mujeres que tienen más acceso a trabajos más modernos, que dan más dinero que hombres. Y entonces eso provoca una serie de fricciones que merecen ser estudiadas. Y claro, uno puede leer libros, pero también puede ver telenovelas, telenovelas y novelas gráficas, y leer los diarios. Es un material que a mí me interesa mucho. Hice un seminario hace poco que se llama El Canon y sus orillas, y que trabaja mucho todo eso, que existe hasta cierto punto en nuestra sociedad también, con otras cosas, ¿no? Con las milongas reas y con una imaginación de darle leña a la mujer, ¿no? Como se decía en esa época. Pero en fin, es un temazo, ¿no? Bueno, ahora que Graciela tocó justamente el tema de los femicidios, yo creo que en gran parte los femicidios son el producto de este sintagma, ¿no? Que dicho sea de paso, para agregar aún más negatividad, aún más nihilización, amor romántico es un pleonasmo, podríamos decir, ¿no? Perifrásticamente, un pleonasmo, es una redundancia en sí. Porque el amor, bueno, como decía Lacan, ¿no? Si quieren hallar engaño, lo hallarán en el amor, ¿no? En su forma más excelsa, si quieren engañarse, autoengañarse. El amor como imaginario, en su forma más excelsa, podríamos decir, de la mano del romanticismo, de los romanticismos en términos literarios, romanticismo inglés, romanticismo francés, romanticismo alemán, ¿no? Tiene que ver primero y principal con la cosificación de la mujer y la naturalización de la mujer como homologada a la naturaleza, insondable, como decía Goethe también, ¿no? Entonces, sí, podemos atribuirle justamente a la producción en la historia, en términos hegelianos también, una producción en la historia que se hace si pensamos obviamente la subjetividad, que no la podemos pensar descontextualizada, ¿no? La subjetividad como un producto histórico, podríamos decir, ¿no? El femicidio es una producción justamente al interior de un romanticismo, o de los romanticismos, si hablamos en un plural del romanticismo, y por eso hay que deconstruirlo, no se agota esa deconstrucción, esa destrucción, como decía en términos heideggerianos, ¿no? O bueno, si se quiere, de forma neologizada, deconstructivismo, pero es algo que no se agota y justamente me parece que es con lo que lidiamos constantemente y a lo que abogamos, ¿no? Esta deconstrucción, esta destrucción del amor en general y tal vez posiblemente hablar de vínculos en particular, en singular, más que del amor en general, ¿no? Sí, hay un usuario, María Coira, que está pidiendo la palabra y me encantaría escucharla. Desmuteate y te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero quería aclarar de dónde procedo, es decir, del mundo de las letras, y de lo que voy a hablar no es a lo que me dedico específicamente en mi producción académica, pero en la época de pandemia he incursionado en un mundo que desconocía, que es la producción en plataformas digitales de ficciones
muchas de ellas llamadas fandom o fanfic, que son ficciones que se escriben en esas plataformas, en algunos casos basadas en personajes protagónicos de series muy conocidas, y en otros casos son directamente producciones románticas, se podría decir, en las que se observa una cuestión curiosa, porque, digamos, en el campo de las letras, y como dijo Borinsky, hay un canon en el cual normalmente no entraba Corintellado, es decir, era el canon de las grandes novelas, de los grandes escritores, incluso de algunas escritoras femeninas muy importantes, pero quedaba al margen toda una producción por género, por temática, no solo por calidad de escritura, que no era abordado académicamente. En los últimos años, por ejemplo, por brindar un ejemplo, en la carrera de letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata se ha incorporado una asignatura llamada Taller de otras textualidades, a cargo de Marcela Romano, que toma estas escrituras que no fueron jerarquizadas por los estudios académicos. Dentro de ello está la novela rosa, está la novela romántica, que en la actualidad observo pervive en estas producciones mediáticas. Estas producciones pueden tener distintas calidades de escritura, en algunos casos son de acceso gratuito, en otros se pide una suscripción paga, y evidentemente en algún momento algunas de esas producciones llaman la atención y se termina editando un libro o haciendo una película. Un ejemplo de este fenómeno son las 50 sombras de Grey, pero hay muchos otros. Y ahí, con autoras en general mujeres, aunque no descarto que en algunos casos sean seudónimos, en general provenientes del mundo anglosajón, que es donde el Me Too ha pegado más fuerte. Bueno, y ahí llama la atención en este mundo complejo y con uso de nuevas tecnologías de cuestiones muy canónicas y antiguas respecto del amor romántico. Es decir, hombres de un atractivo avasallador, disociación entre amor y sexo, la conciencia va por un lado y el cuerpo va por otro, lo avasallador de la pasión, y una serie de matrices que se repiten, como créase o no el tema de la virginidad, el tema de la maternidad, o sea, todas quedan embarazadas aún mirándolas solamente, hombres que no se quieren enganchar afectivamente porque han tenido una decepción previa. Bueno, la presencia de mega magnates que arrasan no solo con su atractivo físico, sino con su dinero. Es decir, todo un universo que muestra la complejidad del universo de la representación, en donde, si bien en algunos de estos universos el amor romántico puede haber caído en desuso, e incluso ciertas cuestiones que hacen a las teorías de género
dejan como anacrónicas otro tipo de situaciones, tenemos toda esta producción que aúna viejos mitos, con nuevas tecnologías, que creo que es interesante indagar para no quedarnos con solo una versión de las cosas. Es decir, yo entiendo que académicamente uno no se puede dedicar a todo, se dedica solo a algo, pero aunque sea tener un mero conocimiento de la complejidad del universo, hablo del campo de la escritura, sobre este tema del amor romántico. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Edgardo Feinsilver. Bueno, buenas noches. Para incluirme en este debate, y a partir de lo que planteaba Alicia Borinsky en cuanto a las paradojas que se ven, quiero decirles que, bueno, como en el campo del psicoanálisis, nuestro maestro Lacan nos decía que los psicoanalistas no somos sexólogos, sino erotólogos. Así que nuestra especialidad está en el campo del amor. El problema es que el amor, no voy a desarrollar todas las teorías de Lacan, porque prácticamente está en toda su obra, la cuestión del amor. Decirles que en sus últimas, no digo la última, en sus últimas formulaciones, Lacan plantea que hay una versión del amor que dice así: son dos medios deciles que no se recubren. Dos medios deciles que no se recubren. Y termina por afirmar, y eso es una cuestión para charlarla, o para preguntarle a Alicia, también al otro disertante, ¿qué relación hay entre el amor cortés? Porque él decía que todo amor es amor cortés. Entonces la pregunta sería, ¿el amor cortés tiene que ver con el romanticismo? Yo quiero decirles que al mismo tiempo la palabra romántico es una palabra que había que precisar, ¿no? Yo me acuerdo de una exposición muy importante que hace unos años atrás vi en San Pablo, donde viajábamos más a menudo, de arte romántico, y lo que llamaba la atención es que prácticamente había de todas las escuelas, ¿no? Y si yo tendría que decirle, bueno, a ver, ¿qué de romántico yo podía encontrar en las distintas pinturas expuestas? Había algo del orden de la realidad. Bueno, esto, quería ver cómo lo pensaba. Gracias. Gracias. ¿Puedo responder a lo de Edgardo un poquito? Sí. Sí, cómo no. Yo, Edgardo, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenés mucha razón, porque para cada uno de nosotros la palabra romanticismo tiene una densidad diferente. Cuando yo pienso en el romanticismo alemán, que es en lo que pienso cuando pienso, es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra cosa completamente distinta, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la locura, que tiene que ver con estas cosas. Yo creo que a lo que nos estábamos refiriendo con esta cuestión del romanticismo ahora es un poco más esa visión un poco almibarada de la cultura y de las relaciones entre las personas. Yo creo que sí, que si hay un encuentro amoroso, se da en los intersticios, que no tiene que ver con el goce completo, con la apropiación completa, que tiene que ver más con, en ese sentido, digamos, me aproximo a lo que entiendo que hace Lacan en sus seminarios, aunque fue cambiando durante las épocas, ¿no? Pero si a mí lo que me interesan son los intersticios de la separación. No tengo, y creo que los casos más interesantes, los poemas, las lecturas más interesantes, tienen que ver con esa incapacidad de conocer al otro, es decir, de desplegar un poco los interrogantes de la otra persona, que me parece algo más importante como aproximación al otro que tratar de atraparlo
dentro de una definición donde nos sirve para nuestro gozo. Así que yo estoy a favor de los intersticios, incluso escribí un libro que se llama Intersticios, pero estoy a favor de esos momentos abismales. En el texto que leí sobre una pareja que duerme, vos como siempre, yo del lado del abismo, me parece que eso existe y que está bien. Hay una parte en Rayuela de Cortázar donde Horacio dice, ¿cómo puede ser que esté durmiendo junto, y debe ser la maga, y que cada uno tenga sueños distintos, como si estuvieran en un cine viendo películas separadas? Yo creo que esa separación es lo más interesante y más intenso del amor, que hace que haya progreso, interés. Bueno, muchísimas gracias Alicia, Juan Manuel. No sé, un poco para unir, graciosamente diría, las dos exposiciones, ¿no? Porque Juan Manuel preguntaba cómo se pasa de la virtualidad a la presencialidad. Es una pregunta fuerte, porque antes dijo que sería como un paso a la destrucción de ese narcisismo cerrado, persecutorio del otro, ese pasaje. Y tal vez ese pasaje se pueda dar en la milonga, porque el tango es un abrazo y se baila. Entonces por ahí podemos bajar ese narcisismo feroz de las pantallas y producir un encuentro como que si bien es con pantallas, ha sido muy cálido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Encantada de verlos. Gracias a todos. Gracias.